Bien chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar analizando este circuito eléctrico. Lo vamos a realizar en este caso por el método de nodos. ¿Por qué? Porque el problema específicamente me pide que halle la tensión en la carga inductiva. Y las cargas inductivas nosotros podemos ver que son de este tipo, ¿no? Son cargas que van relacionadas directamente al consumo del campo magnético, como lo que es energía reactiva. Habíamos hablado de las bobinas como ejemplo en su caso, ¿sí? En este caso no me indica el problema en cuál de las cargas inductivas requiere, pero tengo dos cargas inductivas. Entonces sería mucho más fácil para mí si usara en este análisis el método de nodos, ¿sí? Entonces, voy a usar el método de nodos. Eso es. Vamos a recordar que para usar el método de nodos es importante que yo pueda realizar la sumatoria de todas las corrientes, ¿sí? La sumatoria matemática que debería darme una igualdad a cero, según la ley de Kirchhoff, en un nodo, ¿sí? Entonces, como primer paso para realizar lo que es análisis por nodos, nosotros deberíamos en el ejercicio definir nuestro nodo de aterramiento. Y como nosotros nos damos cuenta, estos al estar conectados también puede ser considerado parte de lo que es el aterramiento y tener también el voltaje cero, ayudándonos a reducir nuestro número de ecuaciones en el análisis. A este nodo lo voy a llamar A, ¿sí? Este va a ser el primer nodo que voy a analizar. Entonces, si yo digo que todas las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a cero, la dirección de mi corriente bastará con que yo decida o yo la defina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya puedo empezar con mi primera ecuación en el nodo A, ¿sí? La ecuación del nodo A va de la siguiente manera. Si lo que yo necesito es corriente y la ley de Ohm me dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, cuando yo despeje de esta ecuación lo que yo necesito quedaría de la siguiente manera, ¿no? Podría decir que la corriente es igual a voltaje dividido entre una resistencia, solo despejando de esta ecuación. Entonces voy a trabajar con esta ecuación, ¿sí? En el análisis de mi primer nodo, entonces puedo decir que voy a empezar a analizar las corrientes, ¿no? A esta le puedo poner I1, I2 y 3. Mi primera ecuación en sumatoria entonces va a ser I1 más I2 más esa I3 igual a 0. Sin embargo, yo necesito acomodarlo en el lenguaje de la ley de Ohm, ¿sí? Porque esto para mí es algo inentendible aún. Entonces voy a hallar las corrientes de cada una de estas ramas, desde el nodo del cual estoy analizando hacia el nodo de mi referencia, en este caso, ¿sí? Bien, entonces asumo que tengo un voltaje A en este punto y como nosotros sabemos, la diferencia de potencial se produce desde un potencial mayor hacia el potencial menor. Es por eso que estoy analizando desde A hacia B igual a 0, porque no existe un potencial menor a 0, ¿sí? Entonces, digo, voltaje A
¿sí? Dividido. Y 1, ¿no? Es esta para mí, esta rama. Veo que a través de mi camino tengo distintos voltajes. Esos voltajes yo los tengo que ir restando al voltaje que tengo en ese nodo. Entonces, en este caso, voy a restar el voltaje de 220 voltios fasor 30. Pero no me tengo que olvidar de considerar el signo más cercano a mi nodo. Como si en ese momento mi fuente estuviera reaccionando o actuando con esa polaridad, por así decirlo, ¿no? Menos 220, fasor de 30. Listo. Entonces acá, si sigo avanzando en el camino para encontrar otro voltaje, me encuentro ya en el nodo de referencia. Y bueno, si deseo puedo restarle por 0. Si no, no es necesario, ¿verdad? 0. Bien, entonces tengo una resta de voltajes a través de lo que es toda esta rama. Pero para poder hallar corrientes aún me falta la resistencia, ¿sí? Entonces, para tal caso, yo voy a ver si en mi rama tengo alguna resistencia y evidentemente tengo una de 5 ohmios, ¿sí? Pero ya no estoy trabajando en corriente continua, por lo tanto, estos números deben ser complejos por estar trabajando en corriente alterna, ¿verdad? Y este número 5 yo puedo llevarlo a coordenadas de tipo rectangular. Eso significa que va a ser un 5 más 0J. O sea, tengo un número imaginario 0, ¿verdad? Perfecto. Eso sería todo para mi primer nodo. Perdón, para mi primera rama. Pero yo debo hacer la sumatoria total de también las otras dos corrientes que quedan en mi nodo o que están ingresando a mi nodo, ¿sí? Entonces me fijo quién continúa. Puedo continuar con esta carga de tipo inductiva o impedancia inductiva, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, yo voy a seguir sumando. Esto lo haré abajo porque ya no me queda mucho campo, ¿sí? Tengo que sumar a la corriente anterior. ¿Quién? La diferencia de potencial que encuentro en ese nodo o en esa rama, perdón, dividida entre la impedancia. Entonces yo tengo acá A, desde donde estoy empezando, siempre guíense por la colita o la flecha de, ¿cómo se dice? El triangulito de la flecha, por así decirlo, ¿no? Es final, donde está el triangulito, inicial, donde empieza. En este caso, el voltaje final es voltaje A, si estoy analizando ese nodo. Y mi voltaje inicial es 0, entonces le resto 0, ¿sí? Recuerden que este solo es el voltaje. Este voltaje tengo que dividirlo entre la resistencia o impedancia para que yo pueda llevarlo a corrientes. Estoy sumando solo corrientes, si se dan cuenta en toda mi ecuación. No puedo sumar voltajes a la corriente porque eso es matemáticamente imposible. No sé si recuerdan que nosotros decíamos que sumamos solo peras con peras, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar todo a peras, en este caso corrientes, ¿sí? Bien, prosigamos con el número complejo en esta carga de tipo inductiva. Nosotros vemos que son 4J, sabemos que la J nos habla de un número imaginario, por lo tanto podemos asumir que la componente real en este número complejo es 0. 0 más 4 veces J. Perfecto. Sigo sumando la siguiente corriente, que para mí sería I3. En este caso yo veo que tengo un nodo acá que yo lo había dejado sin definir, pero ahora lo voy a definir. ¿Sí? Le voy a poner un nombre de B. Y a ese nodo B
también lo voy a analizar, ¿verdad? Entonces, por el momento estoy enfocándome en el nodo A, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan de la diferencia de potencial que tengo que realizar primero en estos dos puntos? De nodo a nodo. En este caso, mi nodo inicial ya no es la referencia, sino es un nodo B. Entonces, como no tengo corriente en esta rama, yo voy a decir que mi voltaje final, donde está el triángulo de mi flechita, voltaje A, menos el voltaje inicial, que estaría en el voltaje B, va a estar dividido entre esta carga, que otra vez voy a asumir que es 0 en el número real, más 3 veces J para el imaginario, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta, ya he hecho un análisis de esta rama, que es esta ecuación primera, es mi primera corriente. Y estoy sumando a esta segunda corriente de donde salió esta mi otra ecuación. Y finalmente puedo verificar que también he considerado esta última ecuación o esta última corriente. Entonces ya tengo esta misma ecuación, esta ecuación de acá, estaría traducida en esos términos para mi ejercicio y estaría igualada a 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a analizar el nodo B. ¿Sí? Vamos a analizar el nodo B. Al nodo B no le hemos dado una dirección para sus corrientes. Sin embargo, ahora se la vamos a dar. Por la facilidad de análisis, yo voy a considerar también la misma dirección. ¿Sí? Recuerden que esas direcciones las deciden ustedes. Sin embargo, el análisis es el mismo, solamente que al cambiar la dirección de la flecha, va a cambiar también la forma en la que analizamos la diferencia del potencial. ¿Sí? Bien, empezaremos nosotros analizando esta pequeña rama. ¿Sí? En este caso, si yo asumo que esta es I3, en este caso, esta sí es I4 y esta I5, en este caso I3 está en sentido contrario y yo tengo que restar, recuerden, tensión final menos tensión inicial. ¿Sí? En este caso mi tensión final es del nodo B, B sub B, menos mi tensión inicial que llegaría a ser B sub A, dividido entre el número complejo, que sería 0 en real, más 3 veces J en imaginario. ¿Sí? Perfecto. Continúo analizando I4. Bastará con sumar y que yo diga que el voltaje sub B menos 0 va a estar dividido entre, también puedo asumir un 0 en real, menos 5 veces J, ¿no? Respetando el signo de la carga. Perfecto. Ahora analizo esta última corriente que me queda para sumarlo. Y digo que tengo el voltaje en B menos el voltaje final, que llegaría a ser 0 en esta rama, dividido entre una carga completamente real, ¿no? Estamos hablando de un 10 más un 0J. ¿Sí? Preferentemente mantengan estos sus signos y sus números complejos en paréntesis de manera completa para no cometer alguna equivocación. Perfecto. Lo único que nos queda en este caso sería simplificar estas dos ecuaciones que vamos a considerar, estas, ¿no? Estas, para la resolución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, prosiguiendo con esa parte, nosotros estamos usando el emulador de la HP49G, ¿sí? Sin embargo, lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar de manera desglosada los términos que nosotros hemos considerado.
Recuerden que este es un factor común y que va a ir de alguna manera a dividir a cada término. ¿Sí? Entonces tengo voltaje sub A de lo que sería 5 más 0J, que va a ir restado, recuerden, ¿sí? Sobre 220 fasor de 30 grados. En este caso, si nosotros analizamos por la ley de signos, menos por menos, directamente podríamos asumir aquí que tenemos un signo positivo, no hay problema. 5 más 0 veces J, ¿sí? El 0 sobre un número sigue siendo 0 para nosotros, entonces ya lo descartamos. Vámonos con esta parte a desglosarla. Sumado lo que sería un voltaje sub A dividido entre 0 más 4 veces J más 0 sobre un número 0 más el voltaje en A de lo que sería 0 más 3 veces J menos, esta vez sí, tenemos un menos de 0 más 3 veces J de un voltaje sub B. Y esto está igualado a 0. Ese sería todo el desglose de mi primera ecuación. ¿Sí? Bien, aquí abajo de la llave voy a organizar también de la misma manera mi segunda ecuación, la del nodo B, ¿recuerdan? ¿Sí? Voltaje sub B en este caso dividido entre 0 más 3 veces J. Vamos a hacerlo de manera rápida. Menos shift izquierda, paréntesis. Perfecto. Dice que mi número es 5 real más un 0 imaginario. La calculadora toma en cuenta
esta separación con una coma. Entonces escribo la parte real, que son 5, le doy una coma, ¿no? Shift derecha, punto, aquí me aparece la coma. Y también ingreso el término que me queda como imaginario, que en este caso no hay problema que sea 0. Le doy un Enter. Bien, pero yo tengo que dividir ese número, un 1 sobre este número. No puedo introducir un 1, Enter. Y para cambiar el orden, porque necesito mantener un orden de 1 entre el número complejo, le voy a cambiar de esta forma. Bien, entonces ahora ya puedo dividir el número. Sí y no. Sí, porque ya los tengo introducidos y ordenados. Y no, porque recordemos que nosotros vamos a manejar todo lo que es la división en fasores. Por lo tanto, para cambiar este número en coordenada rectangular a fasores, voy a presionar el Shift derecha, con esta tecla donde dice Polar MTH y vean que se me activa la pestañita de los radianes y ya puedo yo realizar mi división apretando la tecla división. Recuerden que es importante mantener el orden, ¿sí? Porque si no van a salirme resultados muy diferentes. Entonces, de la división que yo tenía 1 sobre el número complejo 5 más 0 imaginario, me salió 0.2 fasor de 0. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros no tenemos un número imaginario, tampoco nos da un ángulo en un número fasorial. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando. Pero para eso vamos a ayudarnos de una de las propiedades de la calculadora que hace que guarda todos nuestros resultados mientras nosotros vamos trabajando en los siguientes stacks. ¿Sí? A ver, introduzcamos el siguiente número a sumar, que sería en este caso 0 real y 4 imaginario. Recuerden, Shift izquierdo, paréntesis, en este caso es 0 real, 4 imaginario, ¿verdad? Enter. Lo va a llevar directamente, si se dan cuenta, a coordenadas de tipo polar, ¿sí? Perfecto, pero yo no realicé la división y no introduje un 1. Si se fijan acá, nosotros también podemos ayudarnos de esta tecla que tiene un 1 y está dividido entre una X, ¿sí? Esto nos va a facilitar mucho el cálculo. ¿Cómo? Si yo no introduje el 1, este 1, la calculadora es como que ya lo tuviera y asume que es X el número que se encuentra registrado en este stack. Entonces, si yo pulso la tecla, automáticamente la calculadora divide un 1 sobre el número que había y ya lo tengo sin introducir el 1. ¿Perfecto? Muy bien, voy a guardar ese número porque lo necesito, recuerden, para sumar, ¿no? Estamos sumando todo lo que es BAs. Siguiente número es 3, 0 real y 3 imaginario. Entonces otra vez introduzco paréntesis, 0, 3, le doy enter, ya tengo el número, necesito la división entre 1, aprieto la tecla, ya tengo, ¿sí? Perfecto. En este caso se puede ver que no ha habido una variación de datos. ¿Por qué? Porque yo solo estoy considerando un decimal, entonces la calculadora al redondear está siendo insensible a esa variación del 0,3 y del 0,4, ¿no? Si gustan, por si acaso, podemos volver a realizar. Tal vez he cometido alguna equivocación, ¿sí? Siempre si tienen alguna duda, pueden volver 0,4, enter, 1 sobre x. No hemos cometido equivocación alguna. Perfecto. Recuerden que ahora para yo simplificar todos estos términos o reducirlos, debo sumarlos, ¿verdad? Pero no los puedo sumar en este tipo de coordenadas. Recuerden que las reglas nos decían que sumo y resto en coordenadas de tipo rectangular. Entonces, yo puedo cambiar todos estos datos de las operaciones que hemos realizado
Con tan solo volver a pulsar el Shift derecho y MTH, vuelvo a polar. Entonces puedo registrar, bueno, en realidad no me serviría registrar, es muy trabajoso registrar todo esto. ¿Me serviría registrar la suma de todos estos números? Sí, sería mucho más útil. Entonces lo sumaré. Más, ¿sí? Perfecto. Entonces resulta que en mi ecuación tengo 0.2 menos 0,6 imaginario para BA, ¿sí? Más o menos en este caso, porque B sub B es menos. Voy a realizar otra vez la operación. Recuerden que aquí al reducir, chicos, después de hacer la suma nos está quedando un número en coordenadas de tipo rectangular. Pero yo requiero que estas coordenadas para la matriz van a ir en coordenadas de tipo fasor, ¿verdad? Entonces puedo llevar este resultado a fasor de esa manera. Y va a ser 0.6 fasor de menos 71.1 grados para voltaje A. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces este número para mí ya fue. Si gusto lo puedo borrar. Perfecto, a ver, continúo acá. El voltaje en B es negativo. Ya no me influye mucho ahorita el negativo, pero ahora vamos a ver si se puede cambiar. Introduzco primero mi fasor 0,3. ¿Sí? Enter. Listo, tengo el número. Recuerden que si lo quiero dividir entre 1, directamente pulso la tecla y ya lo tengo dividido. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden, este número me sirve para introducir a la matriz, pero aquí yo tengo un signo negativo. Si yo quiero que este signo negativo influya de una vez en este resultado de B sub B, puedo realizarlo. Para eso me basta